Bien, hablemos acerca del movimiento por fuerzas eléctricas. El movimiento por fuerzas eléctricas es aquel tipo de movimiento que aplica única y exclusivamente para aquellos elementos cargados, ya sea positiva o negativamente. Por tanto, no aplicará para los no electrolitos como la urea y la glucosa, debido a que no tienen carga. En este caso, el movimiento por fuerzas eléctricas se da gracias a una diferencia o un gradiente de potencial eléctrico que se registra a ambos lados de una membrana. Es decir, un compartimento tiene un determinado tipo de carga y otro compartimento tiene otro determinado tipo de carga. Ahora, en la figura que observamos a nuestra mano izquierda, observamos un recipiente delimitado por una membrana. Tenemos dos compartimentos, compartimento 1 y compartimento 2. Y en ambos compartimentos tenemos la misma concentración de cloruro de sodio. Tenemos 100 milimoles por litro en el compartimento 1 y 100 milimoles por litro en el compartimento 2. Por tanto, no hay gradiente de concentración y pudiéramos decir que el flujo neto es igual a 0, porque la cantidad de sodio que pasa de 2 hacia 1 es el mismo que pasa de 1 hacia 2. Ahora, ¿qué pasaría si gracias a una pila que está conectada a una serie de electrodos, colocáramos esos electrodos en cada uno de esos compartimentos y le otorgáramos a dichos compartimentos una determinada carga? Lo que sucedería es que el electrodo que tiene carga positiva estuviera en el compartimento 2, en este caso, en el caso de este ejemplo, en el caso de este experimento, y en el compartimento 1 tendríamos entonces el electrodo con carga negativa. Bien, como sabemos que el sodio es un catión, es decir, que tiene carga eléctrica positiva, lo que va a suceder es que el sodio va a desplazarse ahora con mayor magnitud desde el compartimento 2 hacia el compartimento 1. ¿Por qué? Porque hay una atracción debido a la carga eléctrica del catión sodio y la carga eléctrica del compartimento 1. Recuerden, polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen. ¿Vale? Entonces, el sodio con carga positiva es atraído por el compartimento 1 que tiene carga eléctrica negativa. Entonces, ya había comentado que la fuerza impulsora era la carga eléctrica y además de esto tenemos que mencionar que los iones, cada uno de los iones tiene un determinado tipo de carga, ¿ok? Por un lado tenemos los cationes y por otro lado tenemos los aniones. Es posible cuantificar la carga de un mol de iones. Sí se puede. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en consideración que cada electrón tiene un valor determinado. Es decir, un electrón equivale a 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. Es decir, cada ion de sodio va a tener una carga de 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. Ahora, ¿cuánto es la carga eléctrica de un mol de iones de sodio? En este caso, que son cationes monovalentes. Si nosotros sabemos que un mol de iones tiene 6,02 por 10 a la 23 iones, que es el número de Avogadro, que está relacionado con el peso molecular, entonces, dentro de esos 6,02 por 10 a la 23 iones, ¿cuántos coulomb habrá? Deberíamos hacer una regla de 3. Entonces, si un electrón es equivalente a 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb, entonces un mol de iones de sodio, que es equivalente al número de Avogadro, es decir, 6,023 por 10 a la 23, ¿cuánto será? Multiplicamos 6,023 por 10 a la 23 por 1.602 por 10 a la menos 19 y lo dividimos entre 1. Y eso nos da un valor de 96.488 coulomb por mol o 96.500 coulomb por mol. Entonces, es importante acotar que estos 96.500 coulomb por mol es el valor que se le asigna a una constante que nosotros denominamos como constante de Faraday, que aplica única y exclusivamente para iones monovalentes. Ahora,
como bien sabemos, en fisiología no trabajamos solamente con iones monovalentes, sino que trabajamos también con iones divalentes como el calcio y el magnesio. ¿Qué sucedería en esos casos? Lo que sucedería en estos casos es que la constante de Faraday se multiplicaría por el número de electrones que cede o que acepta dicho ion divalente, como lo es el caso del calcio y el caso del magnesio. Bien, entonces, es importante destacar que existe una diferencia de potencial eléctrico entre la célula y el medio extracelular, es decir, el medio que lo rodea. El medio intracelular es negativo respecto al medio extracelular porque existen una serie de elementos dentro de la célula que hace que ella tenga una carga negativa respecto al medio extracelular. Se dice que el medio intracelular tiene menos 90 milivoltios de negatividad respecto al medio extracelular. Ahora, ¿de dónde proviene esto? Esto proviene prácticamente de las proteínas con carga negativa que yacen dentro de la célula. Entonces, como ustedes recordarán, habrán proteínas con carga negativa circulando a través del plasma, y también tenemos unas cuantas proteínas en el medio intracelular, y como su carga eléctrica es negativa, entonces básicamente lo que sucede es que la carga eléctrica de la célula es negativa también respecto al medio extracelular. El potencial de difusión es aquel potencial eléctrico que se genera gracias a la difusión de un ion, es decir, de un átomo con carga, ya sea positiva o negativa, que difunde más fácilmente a través de una membrana que otros iones, siguiendo un gradiente de concentración. Y para demostrar esto, tenemos el siguiente experimento, en donde presentamos 100 milimoles por litro de cloruro de potasio en el compartimento 1 y 50 milimoles por litro de cloruro de potasio en el compartimento 2. ¿Sí? Ya sabemos que hay un gradiente de concentración para el potasio y para el cloruro, pero para completar la osmolaridad y no estar estudiando la ósmosis como tal, en el compartimento 2 se decide agregar sacarosa o manitol, cualquiera de los dos, con la intención de igualar la osmolaridad a ambos lados del a ambos lados de la membrana celular y por tanto no tener que estudiar la ósmosis. Eso es para el caso de este experimento. Entonces, agregamos la sacarosa hace que la osmolaridad en ambos compartimentos sea la misma, no se mueve agua y lo único que va a difundir son los iones. Como les había comentado, hay una diferencia de concentración para el cloruro y el potasio. Entonces, es importante acotar que para efectos de este experimento, la membrana presenta una mayor permeabilidad al cloruro que al potasio. Y por esa razón el cloruro se moviliza más rápido a través de la membrana desde el compartimento 1 hacia el compartimento 2, debido a que la membrana es más permeable al cloruro. Entonces, como el cloruro tiene carga negativa y la concentración de cloruro en el compartimento 2 está aumentando, básicamente lo que está sucediendo es que el compartimento 2 está siendo negativo respecto al compartimento 1, porque ahora está ganando una mayor cantidad de cloruro. ¿Qué determina esto o qué hace esto? Esto hace que se acelere la difusión de potasio desde el compartimento 1 hacia el compartimento 2. Eso es básicamente el potencial de difusión. Es decir, por medio de un gradiente de concentración, se movilizó el cloruro de 1 hacia 2 y lo hizo más rápido que el potasio, básicamente porque la membrana es más permeable al cloruro que al potasio en este experimento, y por tanto en el compartimento 2 apareció un potencial eléctrico negativo. Ese es el potencial de difusión. Y eso hace entonces que se modifique la velocidad con la que el resto de los iones se movilizan a través de la membrana celular. Bien, entonces es importante acotar que un potencial de difusión va a durar el mismo tiempo que la diferencia de concentración. Y en el momento en el que esa diferencia de concentración se disipe,
es decir, tengamos la misma concentración en ambos compartimentos, es allí en donde se va a detener dicho potencial de difusión. Entonces, si en un sistema encontramos un potencial que suponemos es de difusión y este se mantiene constante o sin decaer o desaparecer con el tiempo, debemos buscar cuál es el mecanismo que está manteniendo las concentraciones constantes. O sea, tenemos que buscar cuál es ese mecanismo que hace o que genera un desequilibrio a ambos lados de la membrana que hace que se perpetúe dicho potencial de difusión. Hay tres posibilidades. Uno es que en uno de los compartimentos exista un ion no difusible. El otro es que a uno de los compartimentos le llegue un flujo constante de iones. Y el otro es que exista un mecanismo de transporte activo que bombee a los iones que se pierden del compartimento. Bien, vamos a estudiar cada uno de estos casos por separado. Imaginemos que tenemos un ion no difusible en un compartimento. Fíjense, tenemos el recipiente A, recipiente B y recipiente C. O sea, estamos observando prácticamente lo mismo, pero en diferentes momentos. En el compartimento A agregamos cloruro de potasio, 150 milimoles por litro. En el compartimento 2 del mismo recipiente A agregamos 150 milimoles por litro de proteinato de potasio, no de cloruro de potasio. Allí hay un error en el montoriano, es proteinato de potasio. Y este proteinato de potasio se disocia en 150 milimoles por litro de proteínas y 150 milimoles por litro de potasio. Entonces, supongamos que la membrana es impermeable a la proteína, pero es permeable al cloruro y al potasio. Entonces, si nosotros ponemos a detallar bien este experimento, sabremos que hay un gradiente de concentración para el proteinato, es decir, hay proteínas en el compartimento 2, pero no hay en el compartimento 1. Tenemos cloruro en el compartimento 1, pero no hay cloruro en el compartimento 2. Y por tanto hay un gradiente de concentración de cloruro. Y tenemos la misma concentración de potasio a ambos lados del compartimento. Hay 150 milimoles por litro en el 1 y 150 milimoles por litro en el 2. Entonces, como existe un gradiente de concentración para el cloruro y el cloruro es difusible, cosa que no sucede con la proteína, porque habíamos dicho que el proteinato era impermeable a la membrana. Lo que sucede es que el cloruro pasa del compartimento 1 al compartimento 2 por gradiente de concentración. Y eso hace que en el compartimento 2, como pueden observar en el recipiente B, se cargue negativamente, porque ahora tenemos dos elementos que aportan cargas negativas, las proteínas con carga negativa y el cloruro. Entonces se genera una carga eléctrica neta negativa en el compartimento 2. ¿Qué hace esto? Esto hace que por atracción eléctrica el potasio pase de 1 hacia 2. Y como el potasio está pasando del compartimento 1 hacia 2, arrastrado por una fuerza eléctrica, se genera ahora un gradiente de concentración de potasio en el medio intracelular, en el compartimento 2, ¿okay? Que determina ahora que el potasio salga del compartimento 2 por gradiente de concentración. Ahora observemos el recipiente C y detallemos todo lo que hemos venido hablando. Fíjense. Las proteínas, el proteinato tiene carga negativa y está en el compartimento 2. Es no difusible. El cloruro, que sí es difusible y a paso adicional tiene un gradiente de concentración, hace que el cloruro pase del compartimento 1 al compartimento 2. Como el compartimento 2 está aceptando ese cloruro, entonces el compartimento 2 está siendo negativo respecto al compartimento 1. Entonces, debido a esa carga eléctrica negativa en el compartimento 2, lo que va a suceder es que el potasio que tiene carga eléctrica positiva pase de 1 hacia 2 y la concentración de potasio en el compartimento 2 aumente. Al aumentar la concentración de potasio en el compartimento 2, el potasio termina saliendo por gradiente de concentración hacia el compartimento 1. ¿Sí? Y
ese aumento en la concentración de potasio en el compartimento 1 que se está registrando ahora hace que el cloruro pase del compartimento 2 hacia el compartimento 1 por atracción eléctrica. Entonces fíjense cómo los iones pueden moverse de un lado al otro, ¿sí?, a través de una membrana por dos fuerzas. Una fuerza química que hace referencia a las diferencias de concentración y una fuerza eléctrica que hace referencia a la carga eléctrica a ambos lados de la membrana o en ambos compartimentos, ¿sí? Bien, ahora, ¿cuándo se va a detener esto? Esto se va a detener cuando lleguemos a un equilibrio de potencial electroquímico. Y ese equilibrio lo podemos calcular con una ecuación que se denomina la ecuación de Nernst. Entonces, la ecuación de Nernst nos va a arrojar un resultado, que es el potencial eléctrico que se tiene que obtener para que dichos iones en movimiento a través de una membrana dejen de moverse, es decir, lleguen al equilibrio. ¿Vale? Esa ecuación de Nernst depende de las concentraciones de cada uno de los electrolitos. Bien, la ecuación de Nernst es una ecuación que vamos a utilizar para poder determinar el potencial de equilibrio de los iones. Es decir, vamos a utilizar esta ecuación para poder determinar a qué voltaje se detienen los iones que están atravesando la membrana celular. Tenemos estos ejemplos, tenemos el ejemplo del cloruro, el potasio, y supongamos que, por comodidad, compartimento 2 vendría siendo la concentración intracelular y el compartimento 1 vendría siendo el extracelular, ¿vale? Ahora, la fórmula que estamos observando nos dice más menos 61 milivoltios por logaritmo del resultado de la división de la concentración del ion en el intracelular y el extracelular. Esa es la fórmula de la ecuación de Nernst, ¿vale? Ahora, ese signo más menos quiere decir que la fórmula de la ecuación de Nernst varía en función al tipo de ion que estemos hablando. Le podemos asignar un signo positivo o le podemos asignar un signo negativo. Fíjense, hay una forma que a mí me gusta usarla porque hay varias maneras de resolver la ecuación de Nernst, pero la que particularmente a mí más me gusta es asignarle el signo al 61 milivoltios en función al ion que esté estudiando. Por ejemplo, si estoy estudiando un catión, le voy a agregar un signo negativo, no positivo, sino negativo. Le voy a agregar el signo opuesto al 61 milivoltios. Y si estoy estudiando un anión, le agrego más 61 milivoltios. Le coloco el signo positivo al 61. El resto de la fórmula queda igual. O sea, queda el intracelular arriba y el extracelular abajo. Entonces, si vamos a calcular el ion del potasio, le agregamos menos 61 milivoltios porque es un catión, ¿sí? Le agregamos el signo opuesto. Y colocamos la concentración intracelular en la parte de arriba y el extracelular abajo. Para efectos de lo que estamos observando en la tabla, la concentración en 2 arriba y la concentración en 1 abajo. Entonces, efectuamos los cálculos. 200 entre 100 nos da un valor de 2. ¿Ok? Le sacamos el logaritmo al 2. Allí en la calculadora hay una tecla que dice log. Ese es logaritmo. Presionan log y luego le colocan el número 2 y les va a dar 0.30. Lo que queda es multiplicar ese menos 61 milivoltios por 0.30 y eso les va a dar menos 18.36 milivoltios. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que cuando alcancemos ese voltaje, menos 18.36 milivoltios, el potasio deja de moverse a través de la membrana. Eso es lo que expresa la ecuación de Nernst. Bien, aquí tenemos otro ejemplo, en el caso del sodio. Vamos a hacer exactamente lo mismo, la fórmula no la vamos a modificar, el intracelular va arriba, el extracelular va abajo, lo que sí es que le vamos a agregar al 61 milivoltios el signo opuesto al del ion que estamos calculando. Si estamos calculando un catión, le agregamos un signo negativo. Por esa razón el sodio tiene
le agregamos un signo negativo en la fórmula. Entonces, menos 61 milivoltios por el logaritmo del resultado de la división de la concentración del medio intracelular y el medio extracelular, eso te da 0.1. ¿Ok? Porque el medio intracelular tiene una concentración de 14 equivalentes por litro y el extracelular 140 equivalentes por litro. Entonces, eso te da 0.1. Sacas el logaritmo de 0.1 y obtienes menos 1. Entonces, a multiplicar menos 61 milivoltios por menos 1, obtienes un valor de 61 milivoltios. Bien, otra forma de mantener un potencial de difusión es tener un flujo constante de iones en uno de los compartimentos separados por la membrana. Supongamos que tenemos la misma concentración de bromuro de potasio en el compartimento 1 y en el compartimento 2. Pero además en el compartimento 1 hay un flujo constante de HCl o ácido clorhídrico. Otra de las características importantes de este experimento es que la membrana es igualmente permeable al bromuro y al potasio, pero es más permeable al protón del ácido clorhídrico que al mismo cloruro. Por tanto, el flujo constante de ácido clorhídrico hacia el compartimento 1 determina que el protón pase del compartimento 1 al compartimento 2. Entonces, cuando el protón pasa al compartimento 2, carga positivamente al compartimento 2, y esto hace entonces que el bromuro sea arrastrado a través de la membrana desde el compartimento 1 hacia el compartimento 2. Entonces, como el bromuro está difundiendo del compartimento 1 al compartimento 2, lo que está sucediendo es que ahora estamos generando un gradiente de concentración de bromuro. Hay más bromuro en el compartimento 2 que en el compartimento 1. Por tanto, ya una vez establecido este gradiente, el bromuro regresa del compartimento 2 al compartimento 1 por gradiente de concentración. Pasa de donde está más concentrado, es decir, el compartimento 2, hacia donde está menos concentrado, que es el compartimento 1. Es lo que señala la flecha completa, la flecha que no está punteada. Y este flujo de bromuro desde el compartimento 2 hacia el compartimento 1 determina que el mismo potasio que está en el compartimento 2 termine pasando hacia el compartimento 1. Entonces, este experimento lo que nos quiere decir es que todos estos iones van a movilizarse siempre y cuando exista un flujo constante de iones y por tanto ese potencial de difusión puede mantenerse. Si cesa el goteo, cesa el potencial de difusión también. Otra forma de mantener este potencial de difusión es presentar una membrana celular con un mecanismo de transporte activo, es decir, una bomba que redistribuya los iones en ambos compartimentos con la intención de poder mantener constantes estas diferencias de concentración y de esa manera entonces mantener un potencial de difusión prolongado en el tiempo. Imaginemos que en el compartimento 1 agregamos ácido clorhídrico, en el compartimento 2 no hay ácido clorhídrico y por tanto hay un gradiente de concentración de ácido clorhídrico de 1 hacia 2. Entonces, el protón pasa primero desde el compartimento 1 al compartimento 2 y va a determinar que el compartimento 2 se cargue positivamente. Al cargarse positivamente, el cloruro pasa de 1 hacia 2 y ya una vez los dos iones presentes en el compartimento 2, dicha bomba de transporte activo que trabaja en contra de un gradiente manda al protón y al cloruro de nuevo hacia el compartimento 1. De esa manera es que trabajan las bombas de transporte activo. Ya sea por el gasto de energía ATP, estas pueden mantener gradientes de concentración, no los crean, sino que los mantienen. Y son mecanismos de transporte activo porque gastan energía de alguna fuente. Puede ser, por ejemplo, el gasto de energía ATP para poder trabajar en contra del gradiente de concentración. Bien, ¿cómo puedo aplicar todos estos conocimientos al caso de una célula viva? Imaginemos entonces que tenemos una célula que presenta un potencial de membrana de menos 90 milivoltios.
Esa es la carga eléctrica de la membrana celular. Esa es la carga eléctrica de la célula propiamente dicha. Y recordemos que tanto en el intracelular como en el extracelular existen diferentes cationes y aniones. Entonces, es importante acotar que existen dos fuerzas que pueden favorecer o pueden oponerse a la entrada o la salida de dichos iones en la célula. ¿Sí? Esas fuerzas son las fuerzas químicas y las fuerzas eléctricas. Una fuerza química hace referencia principalmente a los gradientes de concentración y la fuerza eléctrica hace referencia principalmente al gradiente eléctrico, a la carga como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso del sodio. Si vemos el sodio, en la tabla de la izquierda tenemos una concentración de sodio en el intersticial de 145 milimoles por litro y en el intracelular de 12 milimoles por litro. Entonces está más concentrado afuera que adentro. Debido a ese gradiente de concentración, el sodio tiende a entrar por gradiente químico o por gradiente de concentración. Ahora bien, pasa lo mismo con el gradiente eléctrico. Bueno, como les había comentado al principio, tenemos una célula cargada negativamente de menos 90 milivoltios. El sodio es un catión, tiene carga eléctrica positiva y por tanto, debido a esa diferencia o a ese gradiente eléctrico, el sodio tendería a entrar al interior de la célula, porque la carga eléctrica negativa de la célula tendería a arrastrar al sodio hacia el interior de la misma. Ahora bien, pudiéramos calcular con la ecuación de Nernst hasta qué voltaje tendría que llegar la célula para detener el flujo de sodio por dichos gradientes. Y es lo que vamos a calcular a continuación, por medio de la ecuación de Nernst. Entonces, la ecuación de Nernst nos dice que B-ion o B-ion de sodio va a ser igual a más 61 milivoltios por el logaritmo del extracelular sobre intracelular. Si se dan cuenta, modifique la fórmula. En este caso, estoy colocando el extracelular arriba y el intracelular abajo. El cambiar de posición al extracelular respecto al intracelular significa lo mismo que agregarle un signo negativo al 61 milivoltios. Esta es otra forma de realizar la ecuación de Nernst. Las concentraciones en el medio extracelular para el sodio son 145 milequivalentes por litro y en el intracelular son 12 milequivalentes por litro. Efectuamos la división, le sacamos el logaritmo, el resultado de la división, y los 61 milivoltios los multiplicamos por dicho resultado y eso nos va a dar un valor de más 66 milivoltios. ¿Qué quiere decirnos esto? Que aunque el sodio está ingresando por gradiente de concentración al interior de la célula y también por gradiente eléctrico, el movimiento del ion de sodio va a detenerse cuando la célula tenga un potencial de membrana de más 66 milivoltios. Es justamente en ese momento en donde se detiene el flujo de sodio hacia el interior de la célula. Mientras no lleguemos a esos más 66 milivoltios, la célula va a seguir permitiendo la entrada de sodio por ambos gradientes. Ahora vamos a ver qué sucede en el caso del potasio. Entonces, aplicamos la misma fórmula anteriormente mencionada. Tenemos más 61 milivoltios por logaritmo de extracelular sobre intracelular. Entonces el extracelular tiene una concentración de 4 milequivalentes por litro, el extracelular tiene 155, efectuamos la división, sacamos el logaritmo y los 61 milivoltios positivos los multiplicamos por dicho resultado y eso nos da un valor de menos 96.88 milivoltios. Ahora, estudiemos qué pasa con los gradientes. Resulta que en este caso el gradiente de concentración es diferente al del sodio, porque el potasio está más concentrado en el intracelular que en el extracelular. En el intracelular hay 155 milequivalentes por litro y en el extracelular hay 4 milequivalentes por litro. Por tanto,
por gradiente químico el potasio tiende a salir de la célula, pero por gradiente eléctrico tiende a entrar. ¿Por qué? Porque el potasio tiene carga eléctrica positiva y el potencial de membrana de la célula es menos 90 milivoltios, es negativo y por tanto hay una atracción electrostática. Ahora, ¿hasta cuándo se va a movilizar el potasio? Eso nos lo va a decir la ecuación de Nernst. El resultado es menos 96.88 milivoltios, es decir, cuando la célula presente un potencial eléctrico de membrana de menos 96.88 milivoltios, dicho potasio deja de movilizarse por gradiente eléctrico. Ahora, ¿qué sucede en el caso del cloruro? Bueno, vamos a efectuar los cálculos. Ahora, ustedes se preguntarán por qué el cloruro tiene carga negativa. Recuerden que estamos haciendo otra forma de ejecutar la ecuación de Nernst, que consiste en colocar el extracelular arriba y el intracelular abajo. Por tanto, como regla general, en estos casos le vamos a agregar el mismo signo que lleva el catión o el anión, ¿vale? Si es un catión le dejamos el signo positivo, si es el anión le dejamos el signo negativo. De la otra forma que les había comentado, la cosa era la inversa. Si era un catión le agregábamos el signo negativo y si era un anión le agregábamos el positivo al 61 milivoltios. Pero recuerden entonces que el intracelular iba arriba y el extracelular iba abajo. Independientemente de la forma en que lo hagan, les va a dar el mismo resultado. Entonces, efectúan la división. 120 milequivalentes por litro porque es lo que está fuera de la célula y 4 milequivalentes por litro porque es lo que está dentro de la célula. Sacan el logaritmo de ese resultado y el menos 61 milivoltios se multiplica por dicho resultado. Y eso les va a dar un valor de menos 88.6 milivoltios, un valor bastante cercano a menos 90 milivoltios. Por tanto, pudiéramos decir que el cloruro se encuentra en equilibrio mientras que el sodio y el potasio no. Y por tanto, para seguir manteniendo dicho gradiente de concentración necesitamos de una bomba que se denomina la bomba sodio-potasio ATPasa, que va a mantener constantes las concentraciones de sodio y potasio para seguir generando el potencial de difusión.